El Renacimiento. Solemos pensar en él como un periodo de arte increíble, y lo fue. Pero fue mucho más que eso. Fue en realidad una explosión cultural que redefinió el mundo. Y no pasó por casualidad. Nació de una colisión de fuerzas, una tormenta perfecta de tres elementos, una nueva forma radical de pensar, una cantidad de dinero nunca antes vista y una revolución en la ciencia. Juntos, estos ingredientes crearon la receta para algunas de las obras maestras más grandes de la historia. ¿Quieren saber cómo? Vamos a descubrirlo. Miren este espacio por un momento. Es la Basílica de San Lorenzo, en Florencia. Esto no es magia, no apareció de la nada. Es el resultado tangible de esa tormenta perfecta. Fue una obra impulsada por una voluntad de hierro, pagada con el poder de una sola familia y diseñada con ideas que habían estado enterradas por casi 1000 años. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué se necesita realmente para crear una obra maestra? La respuesta no es solo talento. Es mucho más complejo. Es como una receta con ingredientes muy específicos y potentes que se juntaron en un lugar y en un momento exacto de la historia para crear algo único. Y bueno, aquí están esos ingredientes clave. Vamos a ver primero cómo despertó una nueva forma de ver el mundo. Después, seguiremos el rastro del dinero que lo financió todo. Luego, nos meteremos en el lado científico que le dio realismo al arte. Conoceremos a los genios que lo llevaron a su clímax y al final veremos qué nos quedó de toda esa explosión creativa. Empecemos por la base de todo, la idea. Porque antes de poder pintar o esculpir de una forma nueva, primero había que atreverse a pensar de una forma nueva. Miren este contraste, porque es brutal. Durante la Edad Media, la mentalidad era teocéntrica, o sea, todo giraba en torno a Dios. La vida en la tierra era básicamente una sala de espera para ir al cielo. Pero de repente, en el Renacimiento, ¡pum!, un giro de 180 grados. El ser humano pasa a ser el centro. La vida, aquí y ahora, se vuelve importante. Se vuelve algo digno de ser disfrutado, estudiado y, por supuesto, representado en el arte. A esta nueva corriente de pensamiento la llamamos humanismo. Y ojo, no era solo filosofía de café. Era como un permiso oficial para ser curioso, para confiar en la razón y para valorar el potencial individual. Se desempolvaron los viejos textos de Grecia y Roma y con ellos regresó una idea revolucionaria, que el ser humano tiene un potencial casi ilimitado. Pero claro, las grandes ideas no construyen catedrales por sí solas, necesitan combustible. Y en el siglo XV, ese combustible era el dinero. Mucho dinero. Y el epicentro de todo ese poder económico era una ciudad, Florencia. Y si hablamos de dinero en Florencia, es imposible no hablar de una familia, los Medici. Este que ven aquí es su escudo de armas. Esas esferas, que en italiano llaman pale, muy probablemente representan las monedas de su gigantesco imperio bancario. Hay que entender que pasaron de ser simples comerciantes de lana a ser los banqueros de toda Europa, hasta del mismísimo Papa. Y su ascenso al poder fue una estrategia de generaciones, no fue suerte. Todo empieza con Giovanni, quien funda el banco. Su hijo, Cosme, fue un genio que usó esa fortuna para controlar la política de Florencia desde las sombras. Y luego llegó su nieto, Lorenzo, a quien apodaron el Magnífico. Y vaya que lo era. Él usó el dinero familiar para convertir a Florencia literalmente en la capital cultural del mundo. Y aquí está la palabra clave de todo este asunto: mecenazgo. Para los Medici financiar el arte no era un hobby, era una jugada maestra de poder. Cada pintura, cada escultura, cada edificio que pagaban era una forma de gritarle al mundo: nosotros mandamos aquí. Transformaban su oro en prestigio, en influencia política y en un control casi total sobre la ciudad. Este árbol genealógico no es una simple lista de nombres, es un mapa de poder. Nos muestra cómo tejieron su red de influencia. Cada matrimonio era una alianza estratégica, un contrato de negocios. Así fue como construyeron una dinastía que se mantuvo en la cima durante generaciones. Muy bien, ya tenemos la mentalidad y tenemos el dinero. ¿Qué falta? El cómo hacerlo, el conocimiento técnico. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque la ciencia y el arte se van a dar la mano de una forma totalmente inesperada. Es que los artistas de esta nueva era eran increíblemente ambiciosos. Ya no les bastaba con pintar figuras rígidas, simbólicas, como en la Edad Media, ¿no? Estaban obsesionados con capturar la realidad, la complejidad y la belleza del cuerpo humano. Y para lograrlo, sabían que tenían que entenderlo por dentro. Para entender el salto gigantesco que dieron, comparemos.
El método medieval era casi absurdo. Un profesor leía en voz alta un libro de un médico griego antiguo, mientras un barbero hacía los cortes. Si lo que veían en el cuerpo no coincidía con el libro, el problema era del cadáver. Pero en el Renacimiento, todo cambió. Artistas como Leonardo y científicos como Vesalio se metieron ellos mismos a la sala de disección, se ensuciaron las manos, confiaron en sus propios ojos, no en textos de hace siglos. Fue una auténtica rebelión científica. Y todo ese conocimiento, esa nueva forma de ver, culmina en esta imagen icónica. El hombre de Vitruvio de Leonardo es mucho más que un dibujo. Es un manifiesto. Es la fusión perfecta entre el arte y la ciencia. Es la declaración visual del humanismo. El ser humano, con sus proporciones perfectas, como la medida y el centro de todo el universo. Entonces, recapitulemos. Ya tenemos la filosofía que les dio un propósito, tenemos a los mecenas que les dieron los recursos, y tenemos la ciencia que les dio las herramientas. El escenario estaba listo, solo faltaban los actores principales, los genios. Y el primero, claro, tenía que ser Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento por excelencia. Para él no había fronteras entre el arte y la ciencia, eran dos caras de la misma moneda. Estudiaba la anatomía no solo para pintar mejor, sino porque tenía una curiosidad insaciable por entender absolutamente todo sobre el mundo que lo rodeaba. Y luego tenemos a Miguel Ángel, un personaje totalmente distinto. Si Leonardo era el científico curioso, Miguel Ángel era una fuerza de la naturaleza, pura pasión y tormento. Él también estudió anatomía, pero su búsqueda era casi espiritual. Creía que la forma humana perfecta ya existía dentro del bloque de mármol y que su trabajo como artista era simplemente liberarla. Entonces, ¿cuál fue el resultado final de toda esta tormenta perfecta de ideas, dinero y ciencia? Bueno, su impacto va muchísimo más allá de los museos. Se podría decir que el Renacimiento, literalmente, construyó los cimientos del mundo moderno en el que vivimos hoy. Pensemos en todo lo que nos dejó. Puso al individuo en el centro de todo. Sentó las bases del método científico, observar y experimentar, en lugar de solo creer. Nos enseñó cómo el poder económico y la política pueden usar la cultura como una herramienta. Y por supuesto, nos regaló un tesoro de obras maestras que, siglos después, todavía nos dejan sin palabras. Y quiero terminar con esta cita que es fascinante porque la dijo un enemigo de Lorenzo de Medici. Es perfecta porque resume la increíble complejidad de esta era. No era un mundo simple, de buenos y malos. Era una mezcla de poder y belleza, de tiranía y encanto, de dinero y arte sublime. El Renacimiento no fue puro, pero fue de esa mezcla explosiva y contradictoria de donde nació un mundo completamente nuevo.